Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchísimas gracias, Stalin. Un placer poder apoyar y participar en este Congreso Regional de Estudiantes de Economía Callao 2021. Muchas gracias por la invitación. Es realmente para mí un placer aceptar esta invitación y poder compartir con todos ustedes un momento de reflexión, de análisis, un momento de síntesis de lo que ha sido este evento, este Congreso Regional de Estudiantes de Economía, agradecido por estar justamente en la especie de clausura, ¿no? Ya de este evento en su último día. Realmente hemos tenido la oportunidad de apreciar magistrales ponencias, muchísimos puntos de vista, creo que nos llevamos un gran enriquecimiento, no ha sido impedimento todo este tema de la pandemia y más bien estamos utilizando la tecnología y los medios virtuales para seguir enriqueciéndonos, porque los economistas siempre tenemos que estar predispuestos a aprender de lo que nos enseña la realidad económica, de las nuevas corrientes de pensamiento, y lo sabemos muy bien por nuestra propia profesión, ¿verdad? La única constante es el cambio. Así que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder adaptarnos a la nueva realidad y salir airosos de la misma. Empecemos entonces con las reflexiones de Perú en el Bicentenario, ¿no? A un día justamente del cumpleaños de nuestro querido país, de estos 200 años de independencia. Entonces, vamos a compartir la presentación. Vamos al respecto. Un segundo. Por favor, Stalin, ¿me confirmas si se ve todo ok? ¿Me Sí, confirmas, Stalin? sí, Mario, ¿Sí? sí se ve. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, pues, muy buen tema vinculado justamente a este momento tan especial que vive nuestro país, ¿no? El Perú 2021, economía del bicentenario, retos corto, mediano y largo plazo, que han sido los temas que se han estado debatiendo en estos 3 días de Coreco Callao 2021. Yo creo que un punto inicial, siempre claro, todas estas reflexiones, todos estos puntos, es necesario hacer el disclaimer correspondiente, son a título personal, así que liberamos a mi empleador de toda responsabilidad en esta presentación. Creo que este es una de las láminas, digamos, que se ha vuelto favorita en las presentaciones que llevo a cabo, porque logra resumir en buena medida la trayectoria de lo que ha sido 200 años de economía en el Perú, y siempre que lo presento menciono y creo que es un honor poder agradecer el gran trabajo del finado profesor Bruno Seminario, quien se encargó de reconstruir estas series históricas desde nuestra independencia, ¿no? Nos permite de alguna manera ver los distintos momentos sobre lo que ha pasado el Perú en estos 200 años. Es visible los choques que hemos tenido. Nuestra economía es muy susceptible de choques, sobre todo de choques externos, ¿no? Más que internos, pero en general han habido de ambos. Se puede ver que estos choques son intensos, son fuertes, pero son de relativamente corta duración, ¿no? Eso es importante, claro, dentro de una perspectiva de 200 años de historia. Más amplios son los ciclos de crecimiento, de recuperación, de bonanza, y eso es algo que no debemos perder de vista, ¿no? Toda crisis, todo momento difícil de la economía siempre se convierte en una oportunidad. Hay que tener la suficiente visión y claridad para hacerlo. De hecho, es interesante leer la historia de las grandes fortunas que no se han generado en periodos de auge, ¿no? Sino en periodos de crisis, ¿no? En periodos donde han habido caídas o cracks bursátiles, por ejemplo, y pues hay que tener la suficiente visión y también correa, como se dice en el argot bursátil, para tomar el riesgo, ¿no? Y cuando nadie quiere hacerlo, apostar. A mediano o largo plazo termina, claro, si las cosas se manejan bien, dando resultados. Y esta historia, esta línea de tiempo de 200 años también nos menciona que el Perú ha pasado por distintas oportunidades, no todas ellas
aprovechadas de manera eficiente, de la mejor manera posible, ¿no? Sobre todo las vinculadas a recursos naturales, ¿no? Hemos pasado por un boom del azúcar, pero vean que, por ejemplo, ¿no? Si tomamos el caso del azúcar, productor de azúcar, un elemento pues, sumamente clave en la alimentación, pero conforme pasa el tiempo se desarrollan tecnologías y aparecen productos sustitutos, ¿no? Está el edulcorante, etcétera. Entonces, y más bien el consumo de azúcar en el mundo empieza a descender por los problemas y enfermedades que su consumo excesivo acarrea, ¿no? El boom del guano, ¿no? Como fertilizante, por ejemplo, y eso tuvo su momento, claro, pero después, nuevamente, los desarrollos tecnológicos produjeron productos sustitutos, ¿no? El boom del algodón, tenemos ahora también las fibras sintéticas, ¿no? Que también son sustitutos del algodón, y nuestro querido algodón peruano, sobre todo el Pima, queda pues felizmente un nicho de calidad premium, pero ya no tiene el auge que tenía en el pasado. Entonces la historia nos está mostrando que es importante tomar ventaja de las oportunidades que tiene el Perú, pero que esas oportunidades no son para toda la vida. Tienen un periodo de duración, son útiles en un momento del tiempo, porque después, con el desarrollo de la tecnología, es probable que en otro momento del tiempo ya no sean tan útiles o aparezca algún sustituto que reduzca su valor. Así que eso es algo que como sociedad debemos tomar en cuenta, sobre todo hoy en día, que una de las oportunidades más grandes que tiene el Perú es la minería. Y no estamos listos aún, no tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad para ver cómo se explotará la minería con todos los requisitos necesarios, ¿no? Con ventajas para las comunidades, con sostenibilidad social, con sostenibilidad ambiental y también con un adecuado aprovechamiento económico, para que no solamente esta generación pueda disfrutar de esos recursos, sino que también generaciones futuras se beneficien de los mismos, ¿no? El boom del caucho es otro de los casos, ¿no? En los cuales cada vez hemos tenido distintos boom de principalmente recursos naturales, pero no siempre va a ser así, ¿no? Tenemos el emprendimiento, por ejemplo. ¿Cuándo veremos hoy Perú con el boom del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento es una de las grandes cartas, creo yo, uno de los grandes haces que tiene la economía peruana, ¿no? Porque es transversal, hay emprendimiento en todos los sectores económicos y también en todos los niveles socioeconómicos. ¿Okay? Todo el mundo puede ser un emprendedor, ¿no? Y qué mejor que aquellos estudiantes en general de ciencias administrativas, ciencias económicas, ciencias contables, promuevan justamente este tema de emprendimiento. Creo que es una de las grandes reformas, una de las verdaderas revoluciones que deberíamos estar montando, implementando en nuestro país, ¿no? Es necesario justamente para poder salir más rápido de la pandemia, corregir el empleo. Otro de los puntos interesantes también es, bueno, hemos hablado de las crisis, ahí se puede ver las caídas, los retrocesos importantes que han habido. Esta última pandemia también, ¿no? Generó un choque de oferta y demanda, nos hizo retroceder 11.1% del producto. Sin embargo, también es de duración relativamente corta, ¿no? Ya vimos cómo desde el tercer trimestre del año pasado las economías se están reabriendo. Ahora hay y esa reapertura de la economía pues no ha sido homogénea. Algunas economías se están reaperturando más rápido que otras, de mejor manera que otras, por eso se observa en las mejoras que hay en las proyecciones, ¿no? Pueden revisar el día de ayer, el Fondo Monetario ha publicado algunas actualizaciones en las proyecciones, ha mantenido el crecimiento de la economía mundial para este año en 6,5, pero si bien no hay cambios en la perspectiva de crecimiento global, ¿no? Que está bien, ¿no? Es una muy buena recuperación, sí ha habido cambios al interior de los países, ¿no? Ha mejorado, por ejemplo, las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos, ¿no? Dado el avance de la vacunación y los programas de estímulo fiscal, sobre todo, que ahora va a implementar el presidente Biden.
y ha castigado las proyecciones de otros países que no han tenido un buen desempeño en su vacunación y que no tienen capacidad para poder seguir estimulando sus economías, ¿no? Principalmente viendo algunas economías asiáticas, ¿no? Vean que Indonesia, Malasia, Tailandia vienen en estos momentos viendo recortadas sus proyecciones de crecimiento porque los efectos de la pandemia están siendo muy nocivos sobre sus economías, sobre sus sociedades, y los están haciendo implementar nuevas restricciones. El mismo Japón, ¿no? Estamos en pleno desarrollo de las Olimpiadas, sin embargo hay confinamiento en Tokio, ¿no? No hay asistencia de público, entonces efectivamente, ¿no? Ese es uno de los grandes riesgos, ¿no? Las variantes que puedan haber. Estamos ahora con la variante Delta, pero podrían haber más variantes. Bueno, de acuerdo a cómo uno ve el mundo, se supone que el impacto económico debería ser moderado, como algo parecido a lo que vimos en febrero, ¿no? Que para nosotros fue como una especie de segunda ola. El impacto económico fue mucho menor de lo que se había pensado en un primer momento, y eso ha permitido que la economía peruana tenga una recuperación importante y que los organismos oficiales como el MEF y el BCR estén estimando recuperaciones de alrededor del 10%, ¿no? Vean, caída de 11, recuperación de 10, sin embargo, en el neto todavía no hemos llegado al nivel pre-COVID, ¿no? De hecho, estos primeros 6 meses, cuando vemos las cifras, la economía peruana viene recuperándose a un ritmo mejor que el que se pensaba en un momento, ¿no? Si no hubiera todo este tema, ¿no? Si hacemos uso de nuestro famoso ceteris paribus y aislamos todo este componente de incertidumbre político, yo creo que veríamos un buen número de analistas mejorando las proyecciones económicas para el Perú en el 2021. ¿No? Nos incluimos entre ellos. Sería posible eso. Por la velocidad que viene, claro, tema que genera, la incertidumbre genera sensación de cautela y eso podría producir algún freno, está entre los factores de riesgo. El otro es la potencialidad que tengamos una tercera ola, ¿no? Como sugieren los especialistas, que obviamente podría tener al implementar nuevamente cuarentenas focalizadas, podría reducir la velocidad de recuperación, ¿no? Pero ese es el modo, el momentum en el cual llegamos a este bicentenario, a este 2021, ¿no? Una economía que ha tenido muchas oportunidades, lamentablemente no todas, las ha aprovechado de la mejor manera, ¿no? Y es por eso importante aprender de la historia, y que ha tenido también choques intensos, ¿no? Que lo han hecho retroceder cada vez menos, ¿no? En la última centuria, los choques más fuertes nos han hecho retroceder alrededor de 10%, ya no 25 o 30% como el siglo pasado, así que eso es una buena noticia. Se supone que de aquí en adelante, si tenemos algún choque, debería hacernos retroceder al menos la mitad, ¿no? Solo 5, ya no 10. Empezar a trazarnos ese tipo de metas, empezar a fortalecer nuestra economía ante los choques que son inevitables, ¿no? Siempre en el futuro van a haber este tipo de movimientos. Recordemos que la economía es cíclica, ¿no? Estamos parte de esos ciclos económicos, es un poco lo que estamos viendo en estos gráficos. Pero así llegamos, y lo importante es que detrás de esos choques es que hemos salido relativamente rápido y bien, y con eso llegamos a este bicentenario, ¿no? Yo creo que en adelante, los próximos años, un punto clave, no solo que ha servido de lección de estos últimos 30 sobre todo, es que no solamente es necesario que las autoridades y la sociedad, ¿no? En su conjunto se preocupen por la sostenibilidad económica. La sostenibilidad macroeconómica es clave. Son pilares imprescindibles. Pero de ahora en adelante tenemos que poner mucho más énfasis en la sostenibilidad social también, ¿no? Que en buena medida pues no ha sido dejada de lado, no se han hecho los esfuerzos suficientes como para que esa sostenibilidad social se fortalezca, ¿no? Entonces, es parte de un proceso, de un trabajo mucho más complejo, pero no hay que perderla de vista dentro de los planes, dentro de las responsabilidades de las empresas,
¿no? En general dentro de la dinámica de la política económica. ¿Mm? Dentro de este contexto, ¿no? de ciclos económicos de 200 años, ¿cómo llegamos? Pues llegamos con una oferta exportable que casi el 63% es minería, ¿no? O sea, es la realidad, es nuestra radiografía. Querrámoslo o no, somos un país minero y tenemos que usar esa potencialidad, ¿no? Por eso que la discusión va sobre todo, no por el lado de no utilizar los recursos minerales, sino de cómo lo utilizamos de la mejor manera posible. Y creo que en todos los foros sería muy útil, ¿no? Desde tempranas generaciones, debatir sobre esto, plantear propuestas, buscar la mejor experiencia internacional, las mejores prácticas, tanto ambientales, sociales y económicas, ¿no? La tecnología nos favorece porque sigue desarrollándose y nos permite ser más eficientes en la producción y en el cuidado del medio ambiente. Pues traigamos, utilicemos lo último de la tecnología para minimizar los efectos nocivos colaterales que puedan haber. Así que eso tenemos que ponernos de acuerdo bien, porque no nos sirve de mucho no explotar nuestros recursos, pasa el tiempo, se desarrollan otras tecnologías y tal vez cuando querramos hacerlo, oportunidad perdida, ¿no? Ya no tiene el mismo valor o ya no tiene la misma utilidad. Pero no solamente es un solo sector, ¿no? También tenemos otros, tenemos agroexportación, es uno de los sectores que mejor desempeño ha tenido en los últimos 30 años, ¿no? Ya representa cerca del 13% de las export y fácilmente, creo yo, podríamos elevarlo a 20 o 25%, ¿no? Que un tercio de todas nuestras ventas sean agroexportación sería una gran cosa. Creo que puede ser un objetivo trazable. Hemos tenido el boom del espárrago años atrás, ¿no? Ahora estamos con el boom de los arándanos, y en general lo que se viene, según especialistas con los que he tenido oportunidad de conversar, es, Mario, los berries son en los próximos 10 años un gran potencial de exportación, así que yo creo que por ahí también podemos seguir apuntando. Por destino, ¿no? Tenemos que ver también a quiénes le vendemos, y casi un tercio de nuestras ventas es China, ¿no? Entonces, por eso que tenemos siempre un ojo puesto en China, para ver cómo va. El último informe de ayer del Fondo Monetario le da, castiga ligeramente el crecimiento de China, ¿no? China va creciendo bien alrededor del 8%, le ha bajado unas 3 décimas, pero es básicamente por un tema de contexto de cómo está Asia, pero en realidad la economía, si bien donde se originó la pandemia, no fue una de las pocas donde no hubo recesión, creció al final 2% el año pasado y este año se espera un crecimiento de 8%, así que va con buena viada y como es nuestro principal comprador, pues nos termina impulsando por ese lado nuestras ventas y eso está reflejándose también en el tipo de... Ojo, estamos en una situación en la cual hay superávit comercial. Los últimos 12 meses tenemos más de 10.000 millones de dólares de superávit y esos son dólares que entran a la economía y que terminan observándose, por ejemplo, en el mercado cambiario, ¿no? Hemos visto varias proyecciones de tipo de cambio por encima de 4 soles. A estas alturas podríamos estar por encima de 4 soles fácilmente. Sin embargo, no lo estamos porque estamos viendo también en el mercado que hay flujos de oferta que vienen de los flujos comerciales que contribuyen a moderar esas fluctuaciones, a atenuar un poco las presiones de demanda que se observan en el mercado cambiario. Tenemos también un 20% Estados Unidos, ¿no? Que como hemos comentado, el fondo le ha mejorado la expectativa de crecimiento para Estados Unidos. Este año se pensaba en alrededor de 6,4 y la ha subido a 7% de crecimiento para Estados Unidos. Es una buena noticia para el Perú porque también ellos crecen más, compran más y nos compran más a nosotros, ¿no? Europa, que ha tenido también un buen desempeño, un rápido grado de vacunación, y los números de Europa están saliendo bastante bien en conjunto. El Reino Unido y Europa están afrontando mejor todo este tema del Brexit y los números de Europa están saliendo bastante bien. Así que ahí tenemos por lo menos 3/4 de todas nuestras ventas dirigidas a economías que están teniendo un muy buen desempeño, ¿no?
la economía mundial en general está recuperándose bastante rápido, a pesar de estas variantes que aparecen. Los números apuntan a una buena recuperación. Es un buen contexto, ¿no? Ha sido muy bueno la primera mitad, la segunda mitad probablemente sea más moderado, ¿no? Porque ya los precios de los commodities están empezando a corregir, pero en el balance, a cómo va el año hasta ahora, se percibe bastante bueno para la economía mundial y eso es una buena noticia para el Perú. La política monetaria parece que ya tenemos señales, no solamente desde el Perú, sino ya a nivel mundial, de que la política de tasas bajas, ¿no? El hecho que hemos tenido más de un año, con tasa de referencia de 0.25, está llegando a su fin. Así que en adelante vamos a enfrentar un nuevo escenario monetario, ¿no? Porque la inflación las presiones inflacionarias globales están empezando a hacer virar a los bancos centrales y que estos empiecen a ajustar sus tasas de interés, así que las tasas de interés en el mundo pues ya empezaron a subir, ¿no? Rusia, México, Brasil, ha empezado a subir. Chile también, a partir de este mes, Chile también ha subido su tasa, así que no pasará mucho tiempo seguramente para que el Perú también empiece a hacer algunos ajustes en la tasa de interés de referencia y a ir moderando el estímulo monetario conforme la economía va consolidando su recuperación. Estas son un poco las presiones inflacionarias que hemos estado viendo. No todo es por tipo de cambio, ojo, esto es una situación global en la cual los precios, sobre todo de los soft commodities, como la soya, el trigo, el maíz, han empezado a subir de manera significativa, parte por un tema de demanda, pero también por oferta, sequía en las zonas productoras más importantes, y también la subida del precio del petróleo, ¿no? Que estuvo muy cerca de llegar hacia los $80, hoy día está alrededor, ligeramente por encima de los $70 el barril, pero que también en conjunto presiona los costos. Y si a eso se le agrega el tema de tipo de cambio, obviamente hay una presión mayor sobre la inflación. No obstante, puede observarse en el gráfico que a pesar de que nos sorprende, ¿no?, que la inflación en el Perú haya pasado de 2,4 en mayo a 3,2 en junio, comparativamente con nuestros pares de la Alianza del Pacífico más Brasil, sigue siendo una de las inflaciones más bajas, ¿no?, al menos la más baja entre nuestros comparables, ¿no? Eso es muy buena noticia también, ¿no? Refleja en términos relativos, la inflación sube en el mundo, pero en Perú sube menos. Eso es importante mantenerlo así, ¿no? Siempre mantener la inflación más baja. De acuerdo a los comentarios del Banco Central, la expectativa es que la inflación pueda estar por encima del rango meta, que es entre 1 y 3%, como sabemos, aproximadamente, o la expectativa de los próximos 12 meses. Vamos a ver, otros bancos centrales también tienen esa impresión, ¿no? Este es un choque no tan temporal. Normalmente uno cuando escucha un choque temporal puede tener una duración entre 1 y 3 meses, ¿no? Cuando ya tiene una duración de 12 meses puede ser que revertir ese choque no sea tan temporal, pero vamos a ver, ¿no? La expectativa de tipo de cambio, ¿no? También tipo de cambio es curioso, ¿no? Porque decimos siempre que es la variable termómetro de la economía, y si bien hay mucha gente que no le impacta directamente el tipo de cambio porque no tiene créditos en dólares, no tiene tampoco ahorros en dólares, sí, cuando escucha que el tipo de cambio subió, que se disparó, ¿no?, genera preocupación, es una señal de alarma que influye en su psicología como consumidor, ¿no? Porque cambia sus patrones o decisiones de consumo o sus decisiones de ahorro e inversión, ¿no? O lo inhibe de comprar ciertos bienes, ¿no? Y eso es curioso porque eso era muy común, obviamente, a fines de los 80s, ¿no? Todo ese trauma que generó la hiperinflación hizo que la gente pues se volcara al dólar de una manera masiva, ¿no? Nosotros alcanzamos niveles de dolarización cercanos al 80% de dolarización financiera. Y costó mucho en realidad al país empezar a desdolarizarse, ¿no? Pasaron más de 10, 15 años, cuando empezó poco a poco el sol a ganar valor, eso tomó mucho esfuerzo por parte del Banco Central,
y después se aceleró con esta estrategia de desdolarización de los créditos que empezó a implementar el Banco Central a partir del año 2013, ¿no? Y que fue pues, muy efectiva porque permitió efectivamente que las personas reduzcan el grado de dolarización, de tal manera que un choque como el que estamos viendo ahora, pues tiene un impacto mucho menor sobre las finanzas de las personas que el que hubiera tenido hace 20 o 30 años, ¿no? Hubiera sido mucho más potente, ¿no? La misma variación de tipo de cambio, pero una economía dolarizada hubiera sido mucho más potente. Ahora es más moderado. No obstante, también hay vínculos indirectos, ¿no? Vemos que el tipo de cambio, por ejemplo, afecta los precios de los vehículos, ¿no? Los autos son importados, afecta los precios de los electrodomésticos, la mayoría de esos bienes son importados, de la ropa importada, calzado, etcétera. Y ni qué decir de los costos de transporte, ¿no? Donde también buena parte del petróleo que consumimos es importado y es susceptible de variaciones, de que su precio varíe en función de los movimientos del tipo de cambio también. Las tarifas de energía eléctrica también tienen dentro de su fórmula el componente tipo de cambio. Y bueno, y lo que estamos viendo en inflación, los alimentos, sobre todo alimentos importados, aquellos que dependen de la soya, el trigo y el maíz principalmente, por ahí vienen esos efectos, ¿no? Ese efecto pass-through que lo conocemos en la teoría de tipo de cambio sobre inflación era mucho más importante en el pasado, ¿no? Hace 10, 20 años. Hoy en día ha bajado, no es solo, ¿no? Si solo miramos el tipo de cambio, ya no es un efecto tan potente sobre la canasta. Incluso ese efecto es menor dependiendo de la posición de la brecha producto, ¿no? Cuando la brecha producto es negativa, como ahora por la pandemia, el efecto debería ser menor que cuando la brecha producto es positiva. Lo que pasa es que es más visible en la actualidad porque se ha mezclado, ¿no? Se ha mezclado la subida de los precios internacionales, ¿no? Que así el tipo de cambio hubiera estado estable, la inflación hubiera subido, ¿no? Porque está por la subida de los precios de la soya, el maíz, el trigo y el petróleo. Pero si adicionalmente sube el tipo de cambio, entonces se amplifica. El impacto se hace más visible en todo caso y es lo que estamos viendo en los niveles de inflación. Si comparamos cómo se han movido las monedas de economías emergentes en lo que va del año, estamos en quinto lugar, somos la quinta moneda que más ha perdido valor, ¿no? Está primero la lira turca, ¿no? La lira turca siempre ha sido una moneda muy, muy volátil, ¿no? Turquía, pues, es una economía especulativa, de grado especulativo, ¿no? Ahí va mucho capital golondrino, ¿no? Van 2, 3 meses, hacen ganancias y salen, ¿no? Ese típico capital que el Perú también ha tenido, recordarán ustedes, capitales golondrinos, ¿no? A fines de los 90, cuando hubo la crisis asiática, era muy común ver capitales golondrinos, capitales de corto plazo, se les llama, ¿no? En el caso de la crisis argentina, por ejemplo, se hablaba de capitales buitres, ¿no? Típico denominación, porque se iba tras la carroña, ¿no? Pero desde que el Perú ya es grado de inversión, ese tipo de capitales ya no vienen. No vienen porque sean prohibidos, ojo, ¿no? La Constitución prohíbe que se discrimine la inversión, el capital privado, el capital nacional del capital extranjero, pero el Banco Central fue lo suficientemente astuto para no prohibirlo, pero sí ponerle la valla de entrada lo suficientemente alta como para desincentivar su ingreso. Así que no está prohibido que entre un capital golondrino, pero si quiere entrar, la valla de entrada es alta. Entonces no le conviene, por lo tanto no entra. Y más bien se favorece el ingreso de capitales de largo plazo, ¿no? Esa es una señal importante que también hay que cuidar y hay que consolidar. Por eso que también los economistas tenemos puesto un ojo en cómo va nuestro grado de inversión y la opinión de las clasificadoras de riesgo, ¿no? Porque nos ha costado mucho obtener ese grado de inversión y las ventajas sobre la estabilidad macro son muy importantes como para poder perderlo. Luego está Argentina, ya sabemos, lamentablemente, la crítica situación económica por la que pasa Argentina. Ellos tienen una política de mini devaluaciones, también el peso en lo que va del año nomás, ¿no? 15%, parece que fuera una tasa anual, pero es solamente la tasa de los 6 primeros meses, y la situación ahí también está complicada, ¿no? En Argentina subsisten cerca de 14 regímenes distintos de tipo de cambio, ¿no?
Luego tenemos a Colombia, otro país también afectado por el tema político, ¿no? Por toda la volatilidad política, y lamentablemente las proyecciones no han mejorado a pesar de la mejora del precio del petróleo, ¿no? Sabemos que es un componente importante dentro de los factores de producción de Colombia. Pero recientemente ha tenido un downgrade, también una reducción en su calificación de riesgo por su manejo fiscal, que ya venía complicado y se ha complicado más por la pandemia, así que las calificadoras le han bajado un peldaño. Luego tenemos a Tailandia, una economía que es una de las más golpeadas, junto con Indonesia, por la ola de la variante Delta, y que, como les comentaba, se refleja en la reducción de las proyecciones que el Fondo Monetario viene haciendo, y eso obviamente se refleja en una debilidad de su moneda. Y luego viene Perú. Ahí estamos nosotros hasta la fecha con una depreciación de cerca entre 9 y 10%, ahí nos estamos moviendo, principalmente por el tema de la incertidumbre política, ¿no? Si hiciéramos nuevamente ceteris paribus, ¿no? Perú 2021 sin incertidumbre política, ¿cuánto debería costar el sol, ¿no? Si hacemos el ejercicio y nos hubiéramos movido más o menos en promedio como se han movido las monedas de países emergentes, más o menos, alrededor de 3,78, 3,80, ese debería ser más o menos el valor para estar a la par de cómo se han movido las monedas de mercados emergentes en promedio, no 3,92 como ha cerrado hoy día, sino alrededor de 3,80 sería, digamos, el valor más sin incertidumbre política. La sostenibilidad fiscal se convierte también en un tema clave, ¿no? Sin embargo, hay buenas noticias aquí, ¿no? Y tiene que ver, lógicamente, también con la gestión del ministro Waldo Mendoza y con la mejora de la coyuntura, ¿no? Si bien el gasto público se ha acelerado y era necesario que así fuere, los ingresos tributarios también han registrado una dinámica mejor de lo esperada, ¿no? Y la variable ahí es la mejora de los términos de intercambio, la mejora de los precios de exportación, ¿no? Estos altos precios que hemos visto de los metales desde el año pasado estuvieron muy por encima de lo que se esperaba, y también se viene reflejando en una recaudación mayor, lo que está permitiendo que el déficit se mantenga más o menos alrededor del 5%, a pesar de que se está gastando más y mejor, ¿no? Y el aumento del gasto tiene que ver con las mejoras que se hicieron al programa de reconstrucción con cambios, que está empezando a caminar muy bien. Y eso no debería por qué verse afectado, debería continuar, ¿no? De manera preventiva, ¿no? Como recordaremos, en el mes de fines de febrero, comienzos de marzo, el ministro Waldo Mendoza, pues, gestionó la colocación de bonos globales, así que con eso ya se financió buena parte de los requerimientos para este año. Queda algo todavía de colocación de bonos globales, ¿no? Las condiciones obviamente ya no son las mismas que habían a comienzos de año, va a salir más caro colocar bonos globales ahora que hace 6 meses, por la situación en la cual se encuentran los mercados financieros y la incertidumbre política, que se ha reflejado en rendimientos más altos. Ahora los inversionistas ya no exigen a un bono soberano de 10 años 4%, como se exigía antes, a fines del año pasado, sino ahora incluso nos están exigiendo niveles de 6%, cercanos al 6%, entre 5,50 y 6%. ¿No? Eso básicamente, esa diferencia de cerca de 150 a 200 básicos, buena medida tiene que ver con la prima por el mayor riesgo político, aunque también tiene que ver con una situación global, porque las tasas de interés han subido en todo el mundo. Y hay expectativa de que los bancos centrales empiecen a subirlas. Así que hay una mezcla, hay un mix de ambas situaciones, ¿no? Y es curioso porque ese patrón se ha visto tanto en Chile, en Perú, como en Colombia, los 3 países que afrontan este tema de incertidumbre política. El escenario de deuda PBI, estos temas van a ser los claves que las calificadoras van a querer indagar al nuevo ministro de Economía, ¿no? ¿Cuál es el plan? Y no solamente diría aquí que la pregunta sería no solo cuál es el plan de sostenibilidad fiscal, sino complementaría con el plan de sostenibilidad fiscal que a su vez es socialmente sostenible, ¿no? Porque recordemos lo que le pasó a Colombia, ¿no? Colombia estaba golpeada por un tema fiscal, plantearon un aumento de impuestos, la gente protestó, no se pudo llevar a cabo la reforma tributaria, entonces le bajaron el dedo y le hicieron el downgrade. Entonces,
en esta situación, saliendo de una pandemia, tiene que encontrarse la manera para que presentar un plan que permita convencer a quienes nos evalúan, ¿no?, de que efectivamente vamos a regresar a una senda de manejo responsable fiscalmente, pero que esas medidas también son socialmente sostenibles, ¿no? Entonces, esa balanza es bastante difícil de alcanzar, ¿no? Y hay que darle varias vueltas ahí. Aquí tenemos la clasificación de riesgo, ¿no?, el rendimiento de los bonos de 10 años. Perú hasta ahora sigue manteniendo su triple B+, ¿no? Hasta hoy, 27 de julio, tenemos el segundo rating más alto en América Latina, entonces algo que la verdad no quisiéramos perder. Colombia, como ya comentamos, le han reducido, también le redujeron a México, a Chile. Chile también tuvo una reducción, eso a fines del año pasado, ¿no? Pero bueno, ya venía arrastrándose por el tema de las protestas sociales. Y mantenernos, pues la idea, que el gran reto es mantenernos en el top de la tabla, y tratar de evitar acercarnos a países con ratings crediticios pues muy bajos, ¿no? Y eso conlleva a que no sean, obviamente, elegidos o priorizados a la hora de que los inversionistas extranjeros quieran ir a invertir. Porque esto es lo que miran los inversionistas, ¿no? ¿Quién está teniendo mejor desempeño? Ahí invierto. Y quienes están en el fondo de la tabla son Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia, ¿no?, quienes tienen un peor desempeño macro, temas de sostenibilidad fiscal, confianza en general. Todos estos indicadores son de confianza, ¿no?, son especulativos. Entonces, los grandes inversores, los grandes fondos en el mundo buscan siempre, dentro de sus criterios de inversión, dentro de sus políticas de inversiones, países que tengan grado de inversión, ¿no? Ese es justamente parte del trabajo de las clasificadoras, ¿no? Hacer un análisis de la situación del país y decir, ok, este país presenta garantías, presenta favorables expectativas, grado de inversión, pueden venir los capitales. Ahí viene un poco la importancia de todo esto. Y claro, nuevamente, al final, este se convierte en el tema clave, porque si algo puede combinar que nos permita crecer más en el futuro, y que al mismo tiempo genere empleo y dé sostenibilidad social, la variable intersección de esos dos grandes temas, de esos dos grandes retos, es la inversión en su conjunto. La inversión es la única manera para crecer más rápido y al mismo tiempo generar más empleo y reducir los niveles de problemática social. Y claro, la inversión puede ser pública o privada, pero si vemos la composición en el Perú, el 80% es inversión privada y solo 20% es inversión pública. Entonces está bien, creo yo, que se ha hecho andar la rueda de la inversión pública, es uno de los grandes méritos que veo del ministro Waldo Mendoza, a nivel de gobiernos regionales, gobiernos locales, el mismo gobierno central, todo está caminando de manera más coordinada, ¿no?, con los ajustes que se hicieron, incluso con el ajuste que se hicieron en la Contraloría. Se puede mejorar, lógicamente, se puede hacer algo mucho mejor, pero estamos yendo a un ritmo mejor que el 2019. Entonces eso es importante, que eso por lo menos siga sumando. No sumó en el 2020 y ahora sí suma en el 2021. Entonces eso puede continuar, pero ese es el 20%. Pero el 80% de la inversión es privada y se basa en señales, en condiciones de estabilidad, en respeto a las reglas de juego, ¿no? Y eso es un poco lo que la incertidumbre política está generando, esta sensación de cautela. Ahora, ojo, con inversión privada no solamente nos referimos a los grandes proyectos. Ahí justamente lo pongo, la carta del emprendimiento. El emprendimiento es muy potente como para poder impulsar y ser de base de recuperación de esa inversión privada, ¿no? Entonces sí, es muy útil. Claro, siempre tenemos un pipeline, hay un cronograma de distintos proyectos, muchos de ellos enfocados a minería. Esto es lo que está caminando, no se va a detener, eso ya está
ya está ejecutándose, continúa ejecutándose, no hemos visto, la verdad, ningún proyecto que haya paralizado, que haya estado en ejecución y que se haya paralizado, al menos de esta lista. Pero claro, la preocupación es por los nuevos proyectos que se vayan a emprender en el futuro, ¿no? Ahí sí podría haber un sentimiento de cautela. Pero todo va a depender de las señales. Estamos justo en el momento apropiado para que esas señales sean contundentes, sean las más claras posibles, ¿no? Tenemos el mensaje presidencial día de mañana y en estos días seguramente el nombramiento del gabinete. Todo ello apunta justamente al final a resaltar el tema de la sostenibilidad social, ¿no? Nivel de empleo, miren que ha tenido una recuperación interesante en mayo, aunque todavía hay una brecha importante respecto a los niveles que se encontraba antes de la pandemia, ¿no? Falta todavía hacer mucho por el lado del empleo. No solamente aquí es la economía misma la que va a recuperar, sino también las políticas públicas, ¿no? Que lamentablemente no la hemos visto en el gobierno saliente, pero que ojalá el próximo gobierno implemente políticas públicas laborales más claras, más contundentes. La tasa de desempleo recién ha empezado a retroceder. A partir de mayo hasta abril se encontraba alta en niveles de 15, está en 12, pero otras economías comparables como el Perú tienen una tasa de desempleo de 6, 7%, o sea que fácilmente podemos seguirla reduciendo. Todavía hay mucho desempleo a estas alturas después de tantos meses de pandemia. Y este es el dato a nivel nacional, el empleo del sector privado, fuente Banco Central. Las barras rojas comparan contra el 2019, ¿no? Y ahí se puede observar que todavía hay una brecha entre 5 y 6% del empleo que se ha perdido y que aún no se ha recuperado, ¿no? Y es importante cerrar esa brecha, porque estas brechas en el mercado laboral generan descontento social y eso se traduce, como ya sabemos, al final en protestas. Y estos son los gaps a nivel de Lima, ¿no? Ojo, todo eso considerando que uno de los grandes estragos que ha generado la pandemia, tal vez el más importante, es el aumento de la pobreza. 10 puntos ha subido la pobreza, de 20 a 30%. Entonces, sí, por eso remarcaba que la orientación hacia la sostenibilidad social se convierte clave por estas secuelas que ha dejado la pandemia y que pueden afectar la gobernabilidad del país. Todo ello también es importante el otro lado de la inversión, ¿no? Sabemos que más inversión nos permite elevar ese PBI potencial, y aquí tenemos un gráfico que muestra la evolución de los factores que componen ese PBI potencial, los factores productivos, ¿no? La productividad, el factor capital y el factor trabajo, y vean que durante esto es básicamente los últimos 20 años, durante los primeros 10 sí tuvimos ganancias de productividad muy significativas, pero en los últimos 10 esas ganancias de productividad han bajado mucho, ¿no? Y es necesario volver a retomar en los debates, ¿no? Y eso sería muy útil de cara a los próximos eventos que incluyan temáticas de competitividad y productividad, que fueron temas que estuvieron en boga, ¿no? En la primera parte de los 2000, pero que después lamentablemente se quedaron en el camino y es necesario retomarlos. Retomar políticas que impulsen la competitividad y la productividad, porque por ahí vamos a encontrar salidas para seguir elevando nuestro PBI potencial. Factor capital, lógicamente, sabemos la ecuación: ahorro, inversión, capital, ¿no? El ahorro, la fuente de financiamiento; la inversión, el uso de ese financiamiento, y como resultado, un mayor stock de bienes de capital, que por definición es todo aquello que sirve para producir más en el futuro, ¿no? Y abajo tenemos el factor trabajo. El factor trabajo no solamente es la población, sino es la población y sus habilidades, ¿no? Aquí una anécdota: en una reunión hace unos años convocada por el Banco Central en el Cusco, había una reunión con representantes de todos los bancos centrales, y claro, el comentario era pues lo bonito que son nuestro atractivo turístico, ¿no? El Cusco, Machu Picchu, todas nuestras ruinas. Y estaba en la mesa también en ese entonces el presidente del Banco Central de Chile, y le hicieron la pregunta: y en el caso de Chile, ¿cuál es el atractivo más importante, ¿no? Y él dio una respuesta que la verdad fue bastante sorprendente. Él dijo, bueno, el gran atractivo de Chile es que tiene la fuerza laboral mejor preparada de América Latina.
Entonces, en ese momento pensé, dije, ¿cuándo el Perú, cuándo nosotros podríamos decir lo mismo? ¿Cuándo podremos decir que tenemos la fuerza laboral mejor preparada de América Latina? Y eso tiene que ver mucho con la capacitación, que en realidad esa debería ser la verdadera preocupación de los sindicatos, ¿no? Como sugiere en su libro Michael Parkin, ¿no? Enfocarse en la capacitación, porque en la medida que el trabajador esté más capacitado, si el empleador no quiere aumentar del sueldo, pues vendrá la competencia y se lo llevará por un sueldo más alto. Esa es la lógica de cómo debería funcionar. Y claro, y aquí también entrelazamos con la frontera de posibilidades de producción, que es nuevamente, retomando los elementos que nos da la teoría económica, el objetivo a alcanzar. Así que deberíamos retomar nuevamente este tipo de temas: productividad, competitividad, cómo transformar la inversión en un capital productivo, ¿no? Nuestro as bajo la manga, el gran ciclo de inversión en infraestructura, que lamentablemente se truncó por todos estos temas de corrupción, y cómo capacitamos y habilitamos mejor, de manera mucho mejor, a nuestra fuerza laboral. Bueno, la brecha producto, golpeada por la pandemia, pero ya se empieza a cerrar poco a poco. Ahí el reto también es que en la medida en que implementemos lo anterior, esa brecha producto se vaya cerrando cada vez más rápido. Y finalmente, el gran reto ya a estas alturas, ¿no?, para el bicentenario y en adelante, es, yo creo, complementar las reformas iniciadas, ¿no?, que nos han permitido tener una estabilidad macro reconocida durante estos últimos 30 años, y que, dicho sea de paso, los pilares y candados necesarios fueron puestos con la Constitución del 93. El tema claro aquí está en que esas reformas no continuaron, no se hicieron la fase 2, la fase 3 de esas reformas, ¿no? La primera generación fueron la apertura comercial, la apertura del mercado de capitales, la mayor regulación financiera, la reforma fiscal y tributaria, la inversión y las privatizaciones, pero nos quedamos con la reforma laboral, no se terminaron de implementar, la reforma educativa, ¿no?, que ahora la vemos, el sector salud, que ha saltado con todos los problemas de la pandemia. O sea, ahí es necesario enfocar, justamente en sectores sociales: salud, educación, empleo, ¿no? Las reformas tuvieron un sesgo mucho más macroeconómico, pero dejaron de lado el sesgo social. Yo creo que por ahí saltan errores que es necesario corregir de cara al futuro. Y ahí se plantean estas reformas de segunda generación, ¿no? Y yo pondría en primer lugar el tema del emprendimiento, porque creo que mezcla los elementos que el Perú necesita, ¿no?, que necesita una generación de inversión muy diseminada a todo nivel, ¿no? Y ahí pueden dar, ahora con los desarrollos tecnológicos, con toda la plataforma online, con las ventas por delivery, ¿no?, el apoyo técnico, el financiamiento, hemos encontrado este mecanismo el programa Reactiva, ¿no?, que con algunas modificaciones esa idea se podría utilizar para generar financiamiento a emprendimientos a gran escala, ¿no? Tenemos inversión en infraestructura, como les decía, que quedó trunca por los problemas de corrupción, pero que con los ajustes, diseño de mecanismos y transparencia necesaria podría nuevamente echarse a andar, ¿no? Y toda una lista de ajustes importantes, de reformas laboral, pensiones, social, judicial, tratamiento de recursos naturales para que la minería sea viable, ¿no? Y obviamente el turismo, que de todos los sectores ha sido el más afectado por la pandemia. Así que dejo estos puntos para el debate, para el análisis posterior, para desarrollar trabajos y papers sobre cómo orientar estos temas y cómo complementar las reformas iniciadas de cara a los próximos 30 años, ¿no? Bueno, ya comentamos un poco sobre el tema de la Constitución y cuáles son los candados más importantes, ¿no? La Constitución del 93 nos ha permitido tener un desarrollo económico líder en durante su vigencia de los últimos 28 años.
Así que por ese lado es recomendable, ¿no?, mantener siempre los pilares del capítulo económico de la Constitución. Siempre todo documento es perfectible, así que yo creo que los ajustes sí se tienen que producir, pero claro, mucho depende del entorno en el cual se realicen los ajustes y quiénes son los encargados de hacer los ajustes. Eso sí es importante de ver el contexto, ¿no? Cuando estábamos con la Constitución del 79, que era una constitución con mayor presencia del Estado, ¿no?, con un Estado empresario, sí los resultados, y ahí ustedes lo ven, en 13 años de su vigencia, no fueron nada satisfactorios. Finalmente, llegado a 200 años y faltando un día para que los cumplamos como país, reflexionemos sobre qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos como una sociedad democrática, como Estado de Derecho, como calidad de vida, como igualdad de oportunidades, como modernidad, descentralización, ¿no?, eficiencia, transparencia, participación, un Estado ético, ¿no?, sin corrupción, una economía que sea dinámica, ¿no?, diversificada, sobre todo, con uso de tecnología, ¿no? Y eso ha sido útil, ¿no? El Perú desde los 90 se han dado cuenta de una apertura total a la tecnología, ¿no? Nueva tecnología que aparece en muy poco tiempo está en el Perú. Antes de los 90 no era así, ¿no? Uno tenía que esperar muchos años para que los cambios tecnológicos entren a la economía peruana, y ese es, creo yo, uno de los grandes puntos. Pero falta todavía, ¿no?, alcanzar cobertura de 100% de Internet y de buena calidad, y eso lo estamos viendo ahora en la educación, ¿no? Inversión privada, pobreza, mecanismos redistributivos en general, todos estos puntos que siempre son muy importantes y están dentro del documento que figura ahí al pie de la lámina, de cómo debemos centrar estos temas para que cada vez podamos ser una mejor sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Felices fiestas patrias, feliz bicentenario, y quedo pendiente para sus comentarios, sugerencias, preguntas que tengan a bien hacer. Muchísimas gracias.